Julio Borges advirtió que se avecina un fraude monumental en Venezuela. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores nombrado por Juan Guaidó llamó al mundo libre a no reconocer los comicios parlamentarios de diciembre. Julio Borges, nombrado por Juan Guaidó comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, denunció este martes ante la OEA que en su país se aproxima a un fraude monumental en las elecciones parlamentarias de diciembre y llamó al mundo libre a no reconocerlas. Se aproxima en los próximos días un fraude monumental que no puede ser indiferente a la región, afirmó Borges al intervenir en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebrado de forma virtual. Borges, quien se sumó desde Bogotá al encuentro convocado para analizar la situación de las instituciones venezolanas y el informe de una misión internacional de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad, llamó a prender todas las alarmas y prender y tomar todas las decisiones para que el mundo libre no reconozca ese fraude electoral que quiere cometer Nicolás Maduro. No se trata de apoyar o no a Guaidó. El mensaje principal que yo quisiera decirles en nombre del pueblo venezolano, en nombre del presidente interino Guaidó, en nombre del Parlamento, es que los países miembros de la OEA tienen que entender que el problema no es si se apoya o no se apoya a Juan Guaidó, que el problema no es si se apoya al Parlamento venezolano o no se apoya al Parlamento venezolano, que el problema no es si esto es un tema de izquierdas o de derechas, afirmó. Para Borges lo importante es entender que el drama venezolano no es ideológico, no es un drama de izquierdas o un drama de derecha, sino que es de manera profunda un problema y una tragedia y una hecatombe y un genocidio humano. En ese contexto consideró que su país se encuentra en fase terminal y llamó a la región a entender que este genocidio venezolano no es solo un problema de su país, sino que es una amenaza total para la libertad y para el mundo libre. Crímenes de lesa humanidad. En su presentación, Marta Baliñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela, apuntó que han concluido que en Venezuela se cometieron graves violaciones a los derechos humanos entre 2014 y el presente año a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia de ese país, tanto civiles como militares. Tenemos motivos razonables para creer que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad porque fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática y de conformidad con políticas de Estado, apuntó, al aludir, entre otras, a las ejecuciones extrajudiciales como parte de la estrategia de lucha contra la delincuencia. Francisco Cox, quien también integra esa misión, se refirió a la política de aplastar a la oposición, a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, dirigida contra críticos del gobierno con un perfil público prominente o quienes fueran percibidos como una amenaza para el gobierno. Cox mencionó entre los crímenes de lesa cometidos como parte de esa política detenciones arbitrarias, torturas, incluyendo violencia sexual y basada en violencia de género, y señaló que encontraron motivos razonables para creer después de investigar sobre más de 100 protestas que los detenidos fueron víctimas de tortura, trato cruel y degradante. El trato recibido era parte de una política y de un ataque a la población civil, alertó Cox, quien atribuyó las detenciones y torturas en el contexto de protestas a la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y el SEBIN. Elecciones sin garantía. El director ejecutivo de Transparencia Electoral, Leandro Querido, subrayó por su parte que Venezuela se aproxima a unas elecciones sin garantías el próximo 6 de diciembre. El experto señaló que a partir del desconocimiento por parte del gobierno de Maduro de los resultados electorales del año 2015, ese país ha transitado de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado. En ese contexto, apuntó que para la celebración de elecciones íntegras en Venezuela se requiere construir un Estado de Derecho, crear organismos electorales profesionales y competentes y eliminar las barreras que dificultan la participación política universal e igualitaria, entre otros. Querido consideró que para la celebración de elecciones democráticas en Venezuela se requiere que la Asamblea Nacional elegida en 2015
sea la encargada de designar a los rectores de la autoridad electoral, se restituyan las directivas legítimas de los partidos intervenidos y queden sin efecto las inhabilitaciones que pesan sobre los líderes opositores, entre otros. México y Argentina en contra de la fuerza. Durante la sesión, los embajadores de Argentina y México se declararon a favor del diálogo y en contra de cualquier acción o amenaza de intervención. México mantiene su firme compromiso para que la sociedad venezolana encuentre por su propio cauce y por la vía pacífica una solución negociada y duradera. Mi país estima que cualquier acompañamiento internacional debe ser complementario a los esfuerzos nacionales y siempre por la vía del diálogo, afirmó la representante mexicana ante la OEA, Luz Eleña Baños. Por su parte, su colega de Argentina, Carlos Raimundi, defendió el principio de no intervención y advirtió sobre el riesgo de que se haga una interpretación sesgada cuando se pone el foco en un tipo de situaciones o un país en particular. La sesión extraordinaria fue solicitada por la misión de Colombia ante este organismo, en conjunto con las de Brasil, Estados Unidos y Venezuela. Por otro lado, Capriles rechaza legislativas en Venezuela si no hay veedor de la Unión Europea. El líder opositor exige que elecciones sean postergadas ante la situación que enfrenta su país. El dirigente opositor venezolano Enrique Capriles rechazó este miércoles la participación en las elecciones legislativas del 6 de diciembre debido a la falta de observación de la Unión Europea, que ha pedido atrasar los comicios sin conseguir hasta ahora una respuesta positiva. Esta elección tiene que ser postergada. Nosotros pedimos que sea postergada, exigimos que sea postergada por la pandemia, por la situación del país y para que la elección le sirva a Venezuela, dijo el 2 veces candidato presidencial en una alocución que transmitió a través de sus cuentas en las redes sociales. Capriles, que desoyendo la mayoría opositora abstencionista, había decidido luchar para que los comicios fueran democráticos, remarcó este miércoles que no hay condiciones en estos momentos para acudir a las urnas. Si no posponen, no hay manera, no le sirve la elección al país. Insistió para luego dejar claro que de producirse un atraso en las votaciones, él participaría siempre y cuando ese lapso sirva para garantizar la supervisión de la Unión Europea como observadores electorales. Es un tema de tener la voluntad de resolver, posponer y que haya la observación, reiteró. Sobre la misión diplomática enviada por la Unión Europea a Caracas, encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo, la Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño, destacó que no fue fácil conseguir que el gobierno autorizara esta visita, pero se logró después de tanta gestión. Vinieron aquí no a negociar, a decirles necesitamos tiempo para la misión de observación. Es una cosa seria que nos conviene a todos, explicó. La misión enviada el pasado 24 de septiembre por el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, regresó este martes a Bruselas y ahora aguarda la respuesta de las autoridades venezolanas sobre la petición de retrasar 6 meses los comicios. Capriles dijo también que mantuvo conversaciones con varios cancilleres y embajadores, sin especificar de cuáles países, en la búsqueda de acuerdos de cara a las legislativas, unos comicios que el grueso de la oposición que controla actualmente la Cámara ha tildado de fraudulentos. Aunque el opositor no fue claro al respecto, se refirió a la posibilidad de inscribir candidatos y de retirar posteriormente sus nombres de la contienda al no obtenerse la observación de la Unión Europea, algo que según medios locales fue lo que hizo Capriles. Nosotros lo dijimos, reservar los nombres, si no se logra se sacan los nombres, expresó. Ante el gobierno venezolano, la Unión Europea dejó claro que no tiene nada que ofrecer, a cambio de un retraso electoral y que no se trata de una negociación, pero advirtió de que tal y como están planteados los comicios el 6 de diciembre no podrá reconocerlos ni tampoco a la Asamblea Legislativa Parlamento resultante. Sobre la misión diplomática enviada por la Unión Europea a Caracas, encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño, destacó que no fue fácil conseguir que el gobierno autorizara esta visita, pero se logró después de tanta gestión. Vinieron aquí no a negociar, a decirles necesitamos tiempo para la misión de observación. Es una cosa seria que nos conviene a todos, explicó.
La misión enviada el pasado 24 de septiembre por el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, regresó este martes a Bruselas y ahora aguarda la respuesta de las autoridades venezolanas sobre la petición de retrasar 6 meses los comicios. Capriles dijo también que mantuvo conversaciones con varios cancilleres y embajadores sin especificar de cuáles países, en la búsqueda de acuerdos de cara a las legislativas.